y hoy tenemos al doctor Pablo Rodríguez, que es cardiólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. Buen día, Elba. Buen día, Daniela. Un gusto de estar con ustedes en el programa. Un El gusto es placer, Doc. nuestro, la verdad que sí, para hablar de estos temas tan pero tan importantes, doctor, que nos llevan a tener conciencia, ¿cierto? Estos días, cuando se pone un día, el Día Mundial de la Lucha contra algo o el Día Mundial de la Hipertensión, como es en este caso, ¿con qué objetivo se realiza? Yo creo que fundamentalmente este día, que es un día caprichoso, no es que el 17 de mayo haya pasado nada muy especial en relación a la hipertensión arterial, sino que hace algunos años la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial, o por su nombre en inglés World Hypertension League, dijo que el 17 de mayo lo iba a determinar como el Día Mundial de la Hipertensión. Y sobre todo, lo que es importante es que estos días sirven para concientizar. Claro. Sirven para que la gente tome en cuenta de que hay que tomarse la presión arterial, de que es necesario conocer nuestros valores de presión arterial, y entonces realmente yo creo que fundamentalmente el Día Mundial de la Hipertensión nos tiene que servir para que pensemos: ¿cuánto hace que no me tomo la presión? Qué bueno sería que me la tome hoy. Claro. Y para eso distintas instituciones a nivel internacional y también a nivel nacional, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial va a disponer distintos lugares donde la gente va a poder controlarse la presión gratuitamente. Incluso nuestro instituto también va a tener cerca de donde nosotros tenemos la sede, en Belgrano, en una plaza en Juramento y Vuelta Obligado, vamos a tener una carpa mañana tomando la presión. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Ay, parece que por ahora tenemos alguna duda. Que no llueva, por favor. Sí. Y hablando de hipertensión, Pero Doc. si no lo hacemos mañana, lo vamos a hacer el jueves. Pero lo vamos a hacer de cualquier manera. Excelente. Y nosotros hablamos de hipertensión, pero, a ver, ¿cómo usted, Doc, podría definir qué es la hipertensión? Quizás para la gente que no es tan entendida o que está ajena, ¿no?, a lo que es el tema, los controles y demás. ¿Usted cómo podría definir la hipertensión arterial? Bueno, Elba, mira, la hipertensión se define fácilmente, ¿no? Porque en realidad la hipertensión se define por registros de presión arterial persistentemente mayores a 14,9 o más, porque cuando uno tiene 14,9 en forma reiterada también es hipertenso. Después podemos discutir si uno es más leve, menos leve. Claro. Nosotros dividimos la hipertensión en grados o estadios, lo que antes llamábamos de hipertensión leve, moderada, severa, que suena feo a veces decirlo de esa manera, pero lo importante es que si yo persistentemente, y recalco esta palabra persistentemente, porque ustedes saben de que la presión nos puede subir a cualquiera de nosotros en algún momento. Si yo me pongo nervioso por algo, si tengo una situación de estrés muy importante, por la causa que sea, puede ser que en ese momento me suba la presión. Ahora, ahí es mi organismo que está reaccionando ante una situación que es agresiva para mí, como puede ser una situación de estrés, y por ende el organismo se defiende, y una de las formas que hace es aumentando la presión arterial. Claro. Ahora, cuando ese aumento de la presión arterial es persistente, quiere decir que me tomo la presión mañana y sigue estando alta, y me tomo la presión pasado y sigue estando alta. Cuando ese aumento de presión arterial es persistente, hablamos de hipertensión. Entonces, si tuviéramos que definir hipertensión, tenemos que decir que es la presencia de valores mayores o iguales a 140/90, o como se conoce habitualmente, 14,9, claro, en forma reiterada. Eso es hipertensión arterial. Perfecto, quedó clarísimo, doctor. Y con respecto a eso, ¿no? Porque he escuchado así en la familia, ¿no?, que se ha comentado, por ejemplo, tengo tanto, no, para tu edad es normal. Y por ahí se lo toma otra persona mayor y tenía un poco más, no, está bien, es normal. Como que, ¿cuáles son los parámetros con respecto a las edades? ¿Eso cambia o es como un mito, ¿no? Algo que lo hemos aprendido mal. Lo hemos aprendido mal, es un mito, pero hubo mucho tiempo donde ese mito fue alimentado desde distintos lados.
En la única población donde aceptamos algún valor discretamente mayor es en los pacientes de más de 80 años, donde decimos que hasta 15,9 sería normal. Claro. Pero eso es en los pacientes de más de 80 años. En los pacientes de menos de 80 años, o sea, desde los 18 hasta los 80, la presión normal es menos de 14,9. No es cierto eso de que porque tengo más años entonces tengo que tener más presión. Claro, Lo que sí es cierto de que cuando tengo más años, cuando trato la hipertensión tengo que ser un poco más cuidadoso y quizás toda la agresividad que puedo tener, la agresividad en el buen sentido de la palabra, en el sentido de bajar la presión rápidamente, que lo puedo tener en un paciente de 40 años, no es la misma que de un paciente de 70. El paciente de 70 puede ser más cuidadoso, bajarla más lentamente, pero también debo alcanzar una presión normal, menor a 14,9. O sea que forma parte más del mito que de la realidad. Perfecto, es buenísimo saberlo, ¿no? Y siempre que nosotros nos referimos a la salud, siempre aconsejamos a consultar al profesional, así como estamos haciendo ahora con usted, ¿no? Que nos va a decir la verdad, ¿no? Que nos va a orientar correctamente y no quizás guiarnos por lo que uno u otro nos pueda comentar así, hasta mismo en la familia, que con buena intención, pero es mejor siempre consultar. Doctor, una vez que, por ejemplo, veo que reiteradamente muchos días me tomé la presión, me dio alta, ¿en qué momento así, obviamente siempre consultando al profesional, pero cómo me doy cuenta que tengo que realmente ya se toma como algo, ¿no? Que realmente tengo hipertensión arterial y necesito una medicación? Mira, yo creo que es muy simple en el sentido de que si yo me tomo hoy la presión y tengo 15,10, sí. Espero un par de días, me tomo de nuevo, vuelvo a tener 15,10 o algo similar, yo diría que ahí mismo ya habría que tratar de solicitar una consulta médica. Claro. Y no hace falta ir corriendo una guardia con esos valores. Si yo tengo valores más altos, vieron que hay gente que de golpe tiene 20 de presión. Bueno, ahí ya a veces puede tratarse de un cuadro un poco más severo y quizás necesite consultar a una guardia. Pero si como es habitual, las presiones son elevadas, pero no en esos valores tan de alarma, en ese sentido, lo recomendable es ya en ese momento pedir una consulta médica y se harán los estudios que sean necesarios para certificar de que eso es así, de que estamos hipertensos, o descartarlo. Y hay métodos, hoy es muy común y recomendamos fuertemente el uso de lo que se llama monitoreo domiciliario, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que se hacen. El monitoreo domiciliario es cuando el paciente se toma en su casa durante un periodo de tiempo, en forma protocolizada. Y monitoreo ambulatorio de presión arterial son estos equipos que le llamamos presurometría, por ejemplo, donde el paciente se toma la presión durante 24 horas con un equipo que se le coloca para que, especialmente para hacer ese registro. Eso a veces nos da el diagnóstico definitivo y hoy cada día utilizamos más esa medición. Claro. Y Doc, tengo dos preguntas. Una, ¿cuáles son las medidas preventivas que la comunidad en general puede aplicar para prevenir lo que es la hipertensión arterial? Y la otra pregunta es, me diagnosticaron hipertensión con todos los estudios y demás. ¿Cuáles son los cuidados que debo tener para tratar de mantenerme estable y no tener esos picos de hipertensión que después uno tiene que estar corriendo en la guardia? O sea, ¿cómo puedo prevenir llegar a la enfermedad? Y si tengo la enfermedad, ¿cuáles son los cuidados que debo tener presente? Bueno, está buenísimo porque tu pregunta se resume en una sola respuesta, porque los cuidados que tengo que tener antes son los mismos que tengo que tener después. Claro. Probablemente, sobre todo si yo tengo antecedentes en mi familia de presión alta, padre, madre, hipertensos, si tengo mis dos padres hipertensos, tengo el 70% de posibilidad de ser hipertenso aproximadamente, número más, número menos, en algún momento de mi vida. Ahora, si yo hago las cosas bien y si tomo las medidas necesarias, probablemente en lugar de desarrollar hipertensión a los 50 años, lo desarrollo a los 55 y cuanto más tarde lo desarrolle, mejor.
¿Cuáles son esas medidas? Bueno, por supuesto que uno de los primeros enemigos de la presión es la sal. Por ende, hay que hacer una dieta con bajo contenido de sal. Eso significa evitar el salero. El salero es el 20 a 30% como mucho de la sal que ingerimos. El resto es lo que nosotros llamamos sal oculta, que es la que está per se en los alimentos, sobre todo en los alimentos que ya vienen envasados previamente. Por ejemplo, en los enlatados, en los embutidos, en los fiambres, en los chacinados, Claro. en esas cosas que vienen en sobres, en cajas. La gran mayoría de ellas, no quiero decir todas porque me estaría equivocando si diría todas, pero la gran mayoría de ellas tienen un contenido de sodio que es mayor al deseable. De hecho, más de una vez van a decir que no tiene sal adicionado, sodio adicionado, y menos mal, porque ya tienen tanto de antes que si encima se le adiciona, realmente sería un problema. Eso hay que evitarlo en una dieta en un paciente hipertenso, pero también hay que mantener un peso adecuado. Hay que hacer actividad física en forma regular. Eso significa que por lo menos debiésemos hacer actividad física predominantemente aeróbica, pero puede ser cualquier actividad física, aproximadamente unos 30 minutos por día, aproximadamente 30 a 45 minutos, no menos de 5 veces por semana. Debemos evitar el cigarrillo. El cigarrillo no es algo que aumente la presión per se, la aumenta solamente el momento que fumamos e incluso algunos minutos después, pero el cigarrillo per se es un factor de riesgo, por ende debemos evitarlo. Claro. Y si nosotros hacemos esto, seguramente vamos a prevenir y vamos a ayudarnos a que nuestra presión esté mejor, o por lo menos que nuestro riesgo cardiovascular disminuya, y eso no es un tema menor. Excelente, Claro, doctor. La verdad tal que cual. muy importante y tener en cuenta todas estas cosas, está quedando clarísimo. Y una consulta así que yo veo así en la familia, por ejemplo, ¿no? Esto de tomarse la presión en casa, a ver si nos puede orientar un poquito, ya nos orienta un poquito, pero un poquito más sobre respecto, por ejemplo, a los tipos de aparatos, los tipos de elementos que tenemos para tomar la presión. ¿Cuál sería el mejor? Hay algunos que son en la muñeca, otros que son más digitales, otro que es el Tensiómetro. El tensiómetro que uno lo infla. Ese me puedo tomar yo solo, tengo que pedir ayuda. Cuéntenos un poquito cómo hacerlo bien en casa, ¿no? Gracias, porque realmente esa pregunta es tan importante. Tomarnos la presión en casa es bárbaro y es muy bueno. ¿Con qué? Nosotros hoy recomendamos fuertemente, pero no son nosotros solamente acá en Argentina, en el mundo se recomienda el uso de equipos automáticos validados. Decimos validados porque hay toda una lista muy grande de equipos que hoy sirven y que se sabe que toman correctamente la presión. Tenemos que desterrar de una buena vez este mito que hay por ahí, no, los equipos automáticos no sirven. No, los equipos automáticos no solamente sirven, sino que son los que tenemos que usar. Bien. Y preferentemente los equipos que toman la presión arterial en el brazo más que en la muñeca. Hay equipos de muñeca validados que sirven, pero los mejores son los de brazo. Cuando tenemos un equipo automático de brazo, automático significa que lo único que tengo que hacer yo es ponerme el brazalete o manguito en la posición adecuada. Siempre todos los equipos traen cómo se debe colocar el manguito, así que no quiero que perdamos el tiempo en explicar eso, que quizás es un poco más denso para la gente, pero los equipos traen cómo se debe colocar el manguito. Claro. Cuando tenemos un equipo automático donde lo único que tenemos que hacer es colocarnos el manguito y apretar un botón, lo podemos hacer nosotros solos, no necesitamos ayuda de nadie. Perfecto. ¿Cómo lo recomendamos? Que el paciente, cuando se vaya a tomar la presión, cumpla ciertas cositas que son importantes. Primero, que tenga la vejiga vacía. Cuando tenemos ganas de orinar, nuestra presión aumenta. Ah, mira qué buen Que dato. sea media hora después, por lo menos, de haber, si tomamos un café, si desayunamos, ni que hablar si fumamos, que tiene que haber media hora antes de por tomarnos la presión, nos sentamos
Esperamos unos 5 minutos en posición sentado, tranquilo, con la espalda apoyada en un respaldo, no en un banquito, no en la cama, no acostados, siempre sentados. Perfecto. Apoyando los 2 pies en el piso y apoyando el brazo sobre una superficie plana, puede ser la mesa, un escritorio, ¿está? Perfecto. Si cumplimos con eso, nuestra presión, la presión que vamos a tomar va a ser muy confiable. Y siempre que puedan, tómense 2 veces. Claro. Tómense una vez, esperen un par de minutos y tómense de nuevo. Y muchas veces se van a sorprender, la mayoría de las veces, cuando van a ver que la segunda toma suele ser bastante más baja que la primera. ¿Por qué? Porque en la primera está esa reacción de alarma. Todos nosotros, cuando nos tomamos la presión, nuestra cabecita está diciendo: ¿qué presión tendré? Es verdad. ¿Debo tenerla alta? ¿La debo tener bien? Entonces, eso hace que nuestra primera presión siempre sea un poco más alta que la segunda. Claro. Por eso es que a veces la segunda es mejor que la primera para decir qué presión realmente tenemos. Y Doc, una última consultita. La hidratación, el tomar agua, porque yo escucho siempre en la guardia que le dicen las enfermeras o los médicos a los pacientes que tienen que tomar mucha cantidad de agua cuando tienen la presión alta. ¿Eso es cierto o es hasta ahí nomás? Me encantan tus preguntas porque son tan al hueso, como decimos nosotros, porque son realmente de las que uno espera que le hagan. La verdad es que yo no sé, hay gente que cree que porque tomamos mucho agua vamos a diluir la presión, no sé qué pensará, pero en realidad tomar líquido es importante en la salud y claro, es independiente de la presión que tengamos. Tener una buena hidratación es clave para tener una buena salud. Por ende, es independiente de si tenemos presión alta o no, y tenemos que tomar en cuenta de que no es que con agua nos va a bajar la presión. Si tenemos la presión francamente elevada, hablemos de que tenemos más de 18 de máxima en forma reiterada, más de 11 de mínima en forma reiterada, tenemos que hacer una consulta a una guardia para ver si el problema que estamos teniendo es un tema agudo y si tenemos que tomar alguna medida. Tomar líquido siempre es bueno, pero no es que honesto que vamos a bajar la presión. Claro. Y quiero hacerles un comentario a las dos y con esto, por supuesto, a través de ustedes a toda su audiencia, porque no hablamos nada de medicación. Y parece que fuera una mala palabra medicación a veces, ¿no? Y la verdad es que tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de los hipertensos va a necesitar tomar medicación para la presión. Claro. Y que alrededor de 7 de cada 10 hipertensos va a necesitar tomar 2 o más drogas para la presión. Entonces no nos olvidemos de eso, sí, porque hoy tenemos un montón de fármacos muy seguros, muy eficaces y que nos disminuyen no solamente la presión, sino el riesgo cardiovascular. Y claro, no nos tenemos que olvidar porque la adherencia al tratamiento, o sea, cumplir adecuadamente el tratamiento, es uno de los grandes problemas de las enfermedades crónicas, porque está comprobado que al año más del 50% de la gente abandonó el tratamiento o no lo toma como está indicado. Y ese es un problema muy grave en una enfermedad crónica como la hipertensión, así como lo es en la diabetes, en el colesterol, claro, en el asma y en otro montón de enfermedades. Entonces, no nos olvidemos de que si necesitamos medicación, nuestro médico va a saber cuál darnos, cuál nos va a hacer mejor y debemos tomarla y no dejar de tomarla. Y si tenemos algo que nos parece que nos está haciendo mal, bueno, hablemos con nuestro médico y digo, mira, la verdad que me está cayendo mal, me hace esto, ¿será la medicación? Bueno, siempre tenemos la posibilidad de consultar. Claro que sí, no hay que ser negación, hay que ser cumplidores con lo que indica el especialista. Aparte no es que solamente hipertensión, y ahí listo, hay un montón después de otras enfermedades que surgen a partir de la hipertensión, que ahí es más complicado tratarlo, porque la hipertensión dentro de todo con los cuidados uno lo puede ir llevando, pero después hay un montón. Un paciente que hizo negación de que tenía hipertensión cuando le diagnosticaron, no avisó a nadie, no tomó nada, claro, y después terminó con un infarto. Y se podría haber evitado. No hay duda. La hipertensión genera daño en lo que nosotros llamamos órganos blancos. Y te doy 3 ejemplos y podríamos seguir. Lo dijiste recién uno.
el infarto de miocardio es una consecuencia muy común de la hipertensión. Pero también lo es el accidente cerebrovascular, también lo es la insuficiencia renal. O sea, la hipertensión provoca daño y como muy bien dijiste, cuando ya provocó ese daño estamos llegando tarde. Si nosotros hacemos las cosas bien antes, probablemente podamos evitar eso. Pero si no hacemos nada o hacemos las cosas mal, si no tomamos nuestra medicación, si no nos cuidamos, si no hacemos controles con los médicos en forma regular, probablemente vamos a terminar con un infarto, con un accidente cerebrovascular, con un problema renal grave, y cualquiera de esas cosas ensombrece claramente nuestro pronóstico. Tenemos que tratar de evitar llegar a eso. Excelente, doctor. La verdad que queremos agradecerle por darnos esta charla tan linda, ¿no? Tan importante sobre nuestra salud. Muchísimas gracias por pasar por el cofre de las ideas. Y es bienvenido cuando quiera. No, les agradezco a ustedes. Les recuerdo nuevamente a aquellos que anden por Belgrano, mañana si no llueve y si no el jueves, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta eso alrededor de las 4 de la tarde con una carpa del Instituto Cardiovascular, donde vamos a tomarle la presión y le vamos a dar algunos folletos con algunos de estos consejos que dijimos. Perfecto. Si andan por ahí porque viven por ahí o si están comprando cosas en Cabildo y Juramento, donde hay tanta gente dando vueltas siempre, bueno, des una vuelta. Seguramente va a ser un momento ganado. Seguramente, buenísimo, doctor, estamos seguras de eso. Y le preguntamos, ¿usted se maneja con alguna red social que quiera compartir? O el instituto también, ¿no? El del instituto o de la clínica. El instituto tiene distintas redes sociales. Si ustedes buscan www.icba.com.ar, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, ahí van a ver distintas redes sociales que tenemos en el instituto, desde Twitter, LinkedIn, Instagram, para profesionales y para pacientes, y también la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que también tiene varias redes sociales, y ahí tenemos una página específica que se llama El Rincón del Hipertenso, que es para pacientes y donde van a tener un montón de distintos tips y notas. Muchas de las cosas que hablamos en esta nota ustedes lo van a poder leer ahí y seguramente les va a servir para ustedes y para su familia. Entonces recuerden, El Rincón del Hipertenso es un lugar donde si quieren entrar en un lenguaje fácil que todos podemos leer, van a aprender muchas cosas sobre hipertensión. Excelente, buenísimo, doctor. Muchísimas gracias por esos datos tan importantes.